Bueno, Dios le bendiga a la amada iglesia aquí en Colombia. Estamos aquí en Maregua, la iglesia número 11 en nuestra gran semana misionera con su lema, una visión hasta lo último de la tierra. Le damos la bienvenida, tenemos a nuestro ex misionero en Tanzania, el hermano Pedro Cantillo. Hermano Pedro, Dios le bendiga. Amén, hermana, Dios le guarde. Me place saludarle. Déjeme saludar en Swahili. Mungu akubariki dadayangu. Dios le bendiga, hermana mía. Hermano Pedro, me gustaría para empezar dándole la bienvenida a su tierra, a su país Colombia. Para empezar, ¿cómo fue ese llamado a la obra misionera? Bueno, el Señor me dio la oportunidad de tener este sentir años anteriores, cuando estaba sirviendo al Señor en el lugar de la Gloria Cesar. Sentí un deseo de servir al Señor como en otra faceta. Y le manifesté a mi esposa y le dije que tenía ese sentir. Entonces ella me acompañó, se identificó conmigo, comenzamos a orar y fueron como 7 años esperando que el Señor hiciera realidad ese sueño, ese anhelo, y a su debido tiempo se dio, y gracias a Dios que me concedió la oportunidad de ir y cumplir esta misión en ese continente africano. Hermano Pedro, ¿y cómo lo tomó su familia? ¿Cuáles fueron las expectativas que ellos vieron? Sí, cuando nos informamos que era para Tanzania, para nosotros fue sorprendente porque nunca habíamos escuchado ese nombre Tanzania. Habíamos escuchado de un programa que se llama Tasmania. Dios mío, ¿eso qué será? Aunque Tasmania sí existe, está diagonal, está en Madagascar. Pero cuando nos informamos que era Tanzania, que era 23 horas en avión, 3 días haciendo escala y que íbamos a enfrentarnos a otro idioma, estábamos seguros que el que nos llamó nos iba a enviar y nos iba a respaldar. Amén, así es. Hermano Pedro, ¿cuáles fueron las necesidades más grandes que usted con su familia vivió? Bueno, siempre he considerado lo que fue el idioma, que es un gigante muy fuerte, pero en el Señor todo lo podemos. El idioma que hablan en Tanzania, Tanzania es un país que está ubicado en la costa este de África Central. Limita al norte con Kenia, al sur con Mozambique, en el otro extremo con el Congo y en el otro lado con el Océano Índico. Entonces allá, como fue colonizado por los árabes, hablan el Swahili. Esto es una mezcla de inglés, árabe y lengua africana. Entonces fue desafiante, pero gracias al Señor que Dios nos ayudó y pudimos dominar el idioma. Allá el segundo idioma es el inglés. Mi familia se dedicó a estudiar el inglés, ya que al regresar el Swahili no le iba a servir. Entonces ellos se quedaron con el inglés y yo me quedé con el Swahili. Y hacíamos escuela dominical hasta en 3 idiomas: portugués, Swahili y en inglés. Pero Dios se manifestaba también. Hermano Pedro, qué bueno, eso es una bendición muy grande. Sé que en Tanzania deben de haber muchas costumbres, pero ¿nos podría enfocar una de las costumbres de Tanzania? Sí, hay 120 tribus en Tanzania y hay una tribu que predomina, que es los Masáis. En esa tribu ellos se caracterizan por ser hombres valientes. Ellos se dedican a criar animales y a estar en el campo. Recuerdo de un hermano que se llama Natumaini, cuidando sus ovejas, sus ganados, se enfrentó a un león y ese león casi lo mata. Duró 1 año hospitalizado el hermano Natumaini. Ellos se caracterizan por ser valientes, son los Masáis, y allá también llegó la doctrina del nombre. Ellos, su cultura es que cogen el animal y le sacan sangre, aquí en esta parte, le ponen un vaso, se toman esa sangre y el animal lo sueltan y sigue el animal caminando. Entonces cuando llegaron al evangelio, ellos sabían que tenían que dejar esa costumbre y ahí está una iglesia en la tribu Masái, en el lugar de, se llama Kilimanjaro. Allí en ese sector están los hermanos Masái, que fue la tribu que caracteriza a Tanzania. Pero allá también llegó la doctrina del nombre. Hermano, ¿y cuál fue esa experiencia que vivió con el Señor allá? Una de las mejores experiencias. Bueno, la verdad es que dice el Señor en su palabra que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Allá, por el mero hecho de uno ser de otro color, porque yo para ellos soy un gringo, era un gringo, era así que me llamaban Musungu, como tú decirle aquí a alguien gringo, o hasta me llamaban Obama, me decían Obama, no sé, por la nariz que me tengo, o cuál es el estilo, pero me llamaban Obama y yo para ellos tenía mucho dinero, y entonces esto hace de que los tanzanos que no temen a Dios, que quieren quitar la paz, en una ocasión, en 3 ocasiones, casi se meten a nuestra casa. Pero Dios nos guardó. Recuerdo una vez que hubo un ladrón, o no sé cuántos ladrones quisieron entrar, pero cuando iban a llegar a la puerta, no sé con qué se cortaron al pasar de la cerca para nuestra casa,
Derramó mucha sangre ese hombre alrededor de nuestra casa. Cuando nos levantamos vimos la sangre, entonces entendimos que un ladrón se quería meter, porque después él intentó venir y quiso cortar al celador, porque teníamos un celador que le llaman Ascari, lo cortó en la cabeza con un machete, en el brazo, pero Dios no permitió. La tercera vez intentó venir y el Ascari, el celador, con un pito comenzó a sonar. Entonces ahí vemos que Dios nos guardó, no solamente en el caso de esos ladrones, sino en mi salud, cuando me enfermé con la malaria, con la úlcera, con la tifoidea. Dios estuvo con nosotros y pudo confirmar su obra en nuestras vidas. Hermano Pedro, ¿qué tan importante ha sido la ayuda que quizás aquí en Colombia le hemos brindado a través de las ofrendas? Claro, primero que todo agradecemos sus oraciones. La oración del justo puede mucho. Nosotros sentíamos ese respaldo allá, porque es que el caso del misionero en otro continente, en otra cultura, uno va como ese soldado que va al frente del pelotón. Tú a veces ves, por decir, en la sierra, yo tuve la oportunidad de ver el ejército militarizando, trabajando. Va un soldado de primero y uno se encuentra con ese soldado, uno dice, pero este hombre ¿cómo está solo por aquí? Pero uno, si sigue caminando, detrás de él viene un ejército grande. Entonces en el caso de nosotros, vamos como ese que va allí delante, aparentemente solo, pero detrás de nosotros va un ejército poderoso, una iglesia en Colombia orando, una iglesia en Colombia ofrendando, porque siempre nuestro sostenimiento llegó, una iglesia que por internet, por cualquier medio, estaban saludándonos y dándonos palabras de aliento. Entonces entendemos que la iglesia en Colombia ha tomado en serio esta responsabilidad de enviar misioneros al extranjero. Hermano Pedro, y hablando de todo un poco, ¿nos podría decir cuál es la comida típica de Tanzania? Sí, la comida típica de Tanzania es una harina de trigo. Eso echan en el agua, se pone a hervir, echan en la harina y hacen como una masa. Eso queda una bola bien grande. Y ellos la acompañan con frijol. El que no tiene, la acompaña con cogollo de hoja de yuca o cogollo de hoja de uyama. Esa hojita que la yuca produce, esa hojita biche, eso lo cogen y lo meten en un pilón y hacen una masa. Entonces el que no tiene dinero se come ese ugali, que le llaman ugali, con esas hojas. El que tiene plata en Tanzania come arroz. No todos comen arroz allá. Entonces la comida allá es el ugali con frijol o con esa hoja machucada. Hermano, y otra pregunta, ¿cuál fue ese momento que marcó su vida personal? Vemos que ahorita le pregunté cuál había sido la experiencia espiritual. Ahora queremos saber cuál fue ese momento que marcó su vida personal. Llegó un hermano a la iglesia, llamase Rashidi, el nombre es musulmán. Ese muchacho escuchó al hermano Chicagüe que le hablaba del mensaje del nombre. Entonces este hombre llegó a la iglesia dispuesto a bautizarse. Ya sabía que era musulmán, allá en Tanzania predomina el Islam. Entonces él me decía, pastor, por favor, quiero que me bautice. Y me hablaba en el idioma de él. Él me decía, mimi ni najitayu batismo katikayena la Yesu. O sea, yo necesito el bautismo en el nombre del Señor. Yo le decía, no, tú tienes que esperar, yo tengo que asesorarte, orientarte para que tomes las clases bautismales. Y él me decía, no, pastor, yo necesito que me bautice porque el Islam le enseña a ellos a hacer 3 cosas rápido. Cuando alguien se muere, lo entierran rapidito, lo llevan los hombres, porque las mujeres no participan en el entierro. Entonces los hombres van corriendo con él, lo llevan como en una camilla, lo envuelven, no lo llevan en ataúd, lo llevan corriendo, lo sepultan. Otra cosa que hacen ellos rápido es cuando van a cambiar de mujer. Cuando van a cambiar de mujer, porque el Islam le permite tener 4 mujeres a cualquiera de ellos, entonces cambian de mujer rapidito. Y la otra es cuando cambian de religión. Entonces como él iba a cambiar de religión, él quería ser bautizado. Bueno, yo me senté con él, duré como 2 semanas, les enseñé la responsabilidad, los deberes que va a tener, y el hombre se hizo bautizar. Entonces eso marcó en mi vida, al ver cómo Dios trata con las personas de una forma tan directa, que aunque yo no sabía hablar bien, Dios trata en el corazón y fácil llegaban a la iglesia. Hermano Pedro, vemos que usted ha tenido unas experiencias muy hermosas, o tuvo una experiencia muy hermosa allá en Tanzania. ¿En algún momento de su vida, en su vida misionera de allá, sintió que ya no podía más? Claro, cuando me enfermé, que me dio esa malaria por el mosquito, allá hay mucho mosquito. Eso me afectó la parte interna del oído, perdí mi estabilidad del cuerpo. En cuanto a la úlcera, porque en Tanzania la mala manipulación de alimentos es frecuente, por lo que ellos usan su mano derecha para usos domésticos y la izquierda para usos personales. Entonces
la mala manipulación, mala preparación de comida, de alimento. Cuando uno no está adiestrado, el estómago se le daña. Entonces me dio tifoidea por la mosca, malaria por el mosquito y la úlcera por la mala manipulación. Entonces era cuando el diablo me decía, te vas derrotado para Colombia. Yo le decía, no, diablo mentiroso, el Señor me llamó y Dios va a responder por mí. Así que vi que Dios nos respaldó. Duré como 6 meses enfermo que no podía caminar, pero el Señor nos dio la victoria y estuvimos 5 años en el nombre de en su nombre glorioso. Hermano, y en el momento en que usted se despidió de allá, ¿cómo logró avanzar la obra misionera allá en Tanzania? Sí, después de 5 años y ya de tener un grupito de 80 hermanos bautizados, por decir en Quiñitoñama, que se llama el barrio donde vivíamos, la ciudad capital se llama Dar es Salaam, otro lugar es la vereda de Chanica, el otro lugar es el lugar de la ciudad de Tanga y el otro es el lugar de Bagala. Hay 4 grupos aparte de la tribu Masái. Entonces, al salir sentimos un dolor muy grande en nuestra vida, los hermanitos lloraron, pero ellos contentos en el fondo de su corazón porque ya había llegado el otro misionero, porque a mí me reemplazó el hermano Jesús Alberto Pinto. Él salió del Putumayo, entonces él llegó 15 días antes de yo venir. Entonces yo comencé a llevar al hermano a recorrerlo. Entonces los hermanitos lloraban, se lamentaban, pero en el fondo de su corazón había un contentamiento porque había otro misionero que iba a continuar el trabajo. Entonces ese trabajo en Tanzania, sabemos que el Señor lo comenzó y Él lo terminará. Amén, así es. ¿Y cómo se siente usted haber finalizado la misión en Tanzania? Bueno, me siento satisfecho. Dice la Biblia que deseo cumplido regocija el alma, porque después de tener ese deseo, ese sentir de ir a las misiones, porque Dios sabía el deseo que había en mi corazón y el Señor me lo confirmaba en los cultos, en los eventos, en los programas misioneros. Entonces cuando ya termino de hacer mi trabajo, termino satisfecho, contento. Sin embargo, si Él me vuelve a llamar, estoy dispuesto a ir donde Él me mande otra vez. Hermano, y ya para finalizar, me gustaría que usted le enviara un mensaje a la amada iglesia aquí en Colombia, unas palabras, no sé, puede ser en el idioma y luego nos los traduce. Bueno, dice la Biblia ya en Filipenses 4:13, 4:12, de donde dice el apóstol Pablo, Nayagüesa, Mamboyote, Caticayeya, Litiaya, Ngubu, o sea, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces el Señor nos ha llamado, nos ha capacitado, nos ha enviado, nos ha respaldado y así hará el Señor con cualquiera que Él llame. Dios responde por los suyos. Dios respondió por nosotros. Nos fuimos, mi esposa, mis hijos, tengo 3 hijos, Keila Andrea, Pedro Luis, Cristian. Bueno, ya Keila tiene 21 años, Pedro tiene 18, Cristian tiene 12. Ellos me colaboraron, se identificaron con la obra. Entonces, sé que hay hermanos que tienen este sentir. Entonces, mi consejo es que cultiven, que aviven ese fuego, que aviven ese sentir, que no se desanimen, que no importa que salió un misionero para el lugar que él tenía la esperanza de ir o ya no hay oportunidad para él, que siga insistiendo, que siga perseverando, porque cuando las cosas son de Dios, eso permanece. Amén, así es. Bueno, hermano, no siendo más, Dios les bendiga, a su familia, que el Señor les siga bendiciendo, les siga prosperando y que si les vuelve a dar una oportunidad de volverles a servir, me imagino y sé que van a ir con todo el gusto del mundo. Así es, hermana. Tenemos en nuestro corazón el deseo de estar orando por el país de Kenia, porque bautizamos en Tanzania un hermano que vive en Kenia, en Nairobi, y hay un grupito de unos 35, 33 hermanos que se congregan, hay 3 bautizados, y la iglesia en Colombia está deseosa de mandar un misionero a Kenia. Entonces, Iglesia del Señor, rogamos sus oraciones por el país de Kenia, para que Dios mande a ese hombre que ha de ir a ese país. Así que muchas gracias a Santa Sana, Mungo Guabariki Guote. Dios les bendiga, muchas gracias. Bueno, se despide Lisney Castillo en Iglesia 11 Mareigua.